Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, en el marco del 100 aniversario del Tratado de Sèvres, presenta la Conferencia Regional Sudamericana 2020. El Tratado de Sèvres es el tratado de paz firmado entre las potencias aliadas y Turquía, finalizada la Primera Guerra Mundial. Su contenido es de interés para varios pueblos de la región del Medio Oriente y del Cáucaso Sur. En particular, es de suma relevancia para los reclamos reivindicatorios de los derechos del pueblo armenio. En este tratado se hace mención a crímenes de lesa humanidad, se delimitan territorios y fronteras y se reconocen los derechos de las minorías, las obligaciones y responsabilidades que debe asumir Turquía, Imperio Turco Otomano, por sus actos y por haber sido perdedor de la Primera Gran Guerra. Agradecemos la participación y a continuación presentamos al profesor Günter Rützit, doctor en Ciencias Políticas y profesor en Relaciones Internacionales en San Pablo, Brasil. Al señor Marcelo Taborda, periodista, docente sobre cuestiones internacionales en Córdoba, Argentina. Al señor Jorge Elías, periodista y analista internacional en Buenos Aires, Argentina. Al doctor Oscar López Goldaracena, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, abogado especializado en Derechos Humanos en Montevideo, Uruguay. La historia suele ser implacable. Funcionarios franceses, británicos e italianos se reunieron en el suroeste de París para dividir el Imperio Otomano. El Tratado de Sèvres, firmado el 10 de agosto de 1920, después de varios meses de negociaciones intermitentes entre los vencedores de la Primera Guerra Mundial, pretendió allanar el camino para la reconstrucción de Medio Oriente y el norte de África. Les impuso condiciones a los otomanos que, a raíz de la reacción interna contra las fuerzas aliadas y el sultanato, reacción provocada por las fuerzas nacionalistas turcas lideradas por Kemal Atatürk, derivaron en la abolición del sultanato y el rechazo al tratado por el que el país quedaba reducido a la península de Anatolia. El tratado, a su vez, tampoco fue ratificado por los firmantes, y eso les permitió retener toda Anatolia y parte de Tracia Oriental. 3 años después, en 1923, se firmó el Tratado de Lausana, que supuso la anulación del Tratado de Sèvres. Pero así como la historia es implacable, también hay un capítulo que no cierra. Si bien Estados Unidos no fue uno de los firmantes, el presidente Wilson, en su papel de árbitro, emitió el 22 de noviembre de 1920 un laudo que incluía la determinación de la frontera entre Armenia y Turquía. Los líderes europeos desacreditaron esos 14 puntos, los llamados 14 puntos de Wilson. Le correspondían a Armenia algo así como 103.600 kilómetros cuadrados y la salida al Mar Negro. La coincidencia con el genocidio contra el pueblo armenio perpetrado por los jóvenes turcos, que eran militares de nueva formación de la Academia de la Guerra entre 1915 y 1923, no resulta casual. En nombre del nacionalismo o de la bestialidad, el genocidio armenio pasó a ser el prólogo del Holocausto. En nombre del nacionalismo, de la bestialidad y de la religión, se han cometido atrocidades. Atatürk no estaba preocupado por combatir la religión, sino por salvar a Turquía tras la decadencia del Imperio Otomano desde finales del siglo XVIII. Y las derrotas militares frente a Rusia en 1768 y 1794 plantearon el dilema de la modernización o la muerte. Así lo planteó directamente. De ahí que los juicios negativos contra Atatürk no se encuentran en la historiografía griega, sino en la literatura islámica, cuyos autores no le perdonan el intento de separar la política y la religión, ensayando el establecimiento en Turquía de un régimen laico
en cuyo seno persistieron sin dificultad las creencias religiosas. Ahora, frente a este dilema, pagaron tanto los armenios como los kurdos. Un pueblo sin patria, estoy hablando de los kurdos, a pesar de ser la minoría étnica más grande de Medio Oriente y de reclamar la constitución de un Estado en sus asentamientos ancestrales. Una población que se calcula entre 50 y 60 millones de personas, repartida en Turquía, Irak, Irán y Siria. Con el Tratado de Sèvres, Gran Bretaña y Francia delimitaron zonas separadas de influencia colonial desde los desiertos de Arabia hasta el Mar Negro. Grecia e Italia aseguraron sus propias posesiones en lo que ahora es el oeste y el sur de Turquía, incluido el control de la miríada de las islas del Mar Egeo. Estambul, que alguna vez fue la capital de un imperio transcontinental, se iba a internacionalizar junto con los estrechos estratégicos que atraviesan la ciudad. A los armenios y a los kurdos se les otorgaban sus propios enclaves. Ahora bien, el plan establecido por el tratado tenía un legado duradero, en parte prefigurando las fronteras y el futuro político en países como Siria, Líbano, Irak y el futuro Israel. Pero en Occidente no se recuerda tanto como el pacto Sykes-Picot, debido a lo que siguió después, es decir, a lo que siguió en Turquía en particular. Los nacionalistas en las filas otomanas, liderados por Atatürk, rechazaron a Sèvres y libraron una serie de guerras, expulsaron a los franceses, a los griegos, a los italianos de Anatolia, obligaron a los europeos a establecer nuevos términos. ¿Qué pasa hoy? Bueno, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que tiene una inclinación por posarse sobre símbolos históricos, comenzó a reunirse a finales del año pasado con el líder del gobierno respaldado por la ONU en Libia, un antiguo palacio de sultanes otomanos en Estambul. Allí se realizaron las reuniones. Y a raíz de estas sesiones, Erdogan vinculó explícitamente la política exterior envalentonada de su gobierno a un momento de ajuste de cuentas históricas. Sus palabras: gracias a esta cooperación militar y energética, anulamos el Tratado de Sèvres. Una forma de proyectar más el poder a través del Mediterráneo. Para Erdogan, las disputas actuales son parte de un juego de poder nacionalista que no es exclusivo de Turquía. Por eso se habla de la venganza de Erdogan contra Sèvres. Un acuerdo internacional es un documento por el cual un Estado o una organización internacional asume obligaciones y adquiere derechos ante otros en el ámbito del derecho internacional. No es el caso del Tratado de Sèvres. Entre las lecciones que deja el Tratado de Sèvres, que acaba de cumplir un siglo, bueno, hay muchas lecturas que se pueden hacer, sobre todo por el incumplimiento que trajo consigo y las injusticias que terminó consagrando al no cumplirse la letra de lo que se había pactado en su momento. Pero podríamos hacer una especie de parangón con lo que ha ocurrido en los últimos años o que puede estar ocurriendo por estos tiempos, como para trazar un paralelismo y decir que a veces la política internacional se resuelve en el seno de los grandes tableros geopolíticos y las naciones que no tienen tanto peso específico en ese tablero terminan siendo perjudicadas por las negociaciones que, a espaldas de lo que se había acordado, lo que se había firmado, tienen las grandes potencias. Algo de ello podríamos decir que ocurrió hace 100 años, después de que varios de los que tuvieron protagonismo en esta lucha contra el Imperio Otomano y que significaron también su aporte para el triunfo de las potencias aliadas, terminaron siendo ignorados por componendas que se hacían
entre esas potencias, algunas de esas potencias victoriosas, y sobre todo también en función de intereses. Es lo que les pasó, por ejemplo, al pueblo kurdo o a los armenios luego de ese tratado y a través de las presiones que se ejercieron, por ejemplo, de lo que era esta fuerza que representaba Rusia en su momento, y con su expansionismo y su sovietización, que terminó de alguna manera absorbiendo esa incipiente y recién gestada independencia armenia a raíz de esos acuerdos que se establecieron, y sobre todo por el temor a que Turquía o los jóvenes turcos que habían tomado el poder ejercieran las mismas acciones vandálicas que ya se habían venido registrando con el genocidio armenio. Bueno, esto que pareciera ser parte de una historia que fue dejada definitivamente atrás, no lo es tanto, y lo podemos visualizar en un escenario que tal vez pagó también su precio por el incumplimiento de muchos de esos tratados, que es el de Siria, con la actual guerra que comenzó en 2011 y que todavía no ha acabado, y en la que algunos de esos protagonistas parecieran repetirse. Los kurdos, que combatieron fervientemente contra el asedio que sometían a muchas regiones el Estado Islámico, y que pusieron el cuerpo en esa guerra, bueno, de alguna manera volvieron a ser otra vez olvidados o dejados de lado por quienes manejan este tablero, y que probablemente están en este momento en esa discusión de repartos de beneficios, si cabe la expresión, después de una guerra que ha desangrado a un país y forzado al exilio a millones de personas. Entonces, esas historias que parecieran ser de otro siglo o de otro tiempo recobran vigor en circunstancias que son lamentablemente muy actuales. Lo que después pasó con el desconocimiento del Tratado de Sèvres, de aquel arbitraje planteado a Estados Unidos. De algún modo también acá podemos encontrar el parangón con la promesa que se les hizo a los kurdos de encontrar definitivamente su estado, su lugar en el mundo, y sin embargo los turcos volvieron a las persecuciones. La influencia que ejercieron ellos en esta lucha contra posiciones muy radicalizadas de grupos terroristas que habían tomado regiones de Siria, por ejemplo, no le terminó siendo reconocida, o el papel que ellos también jugaron en la guerra de Irak. Es decir, aquellos que se sirven de pueblos o de naciones que están en permanente búsqueda de su espacio y terminan siendo beneficiados por el accionar valiente de esas naciones, después terminan no reconociéndoles un papel que le prometieron tener a la hora de estar haciendo esta distribución de ese tablero. Me parece que podrían ser algunas de las lecciones que quedan, que seguramente son muchas más, sobre todo a la hora del cumplimiento del derecho internacional, que a veces tiene la coerción que se necesita para hacerse cumplir, y muchas otras caen en letra muerta o en meras expresiones de deseo, sobre todo cuando responde a grandes intereses de bloque. Hoy vemos que Turquía sigue explotando de alguna manera su posición estratégica o geoestratégica. Le ha servido como tapón para las grandes oleadas de migrantes, sobre todo que venían de las guerras de Afganistán y Siria o Irak, y pretendían llegar al territorio europeo, donde se instalaron los campamentos de refugiados a la espera de una venia o salvoconducto para entrar a esos territorios, y jugó su papel Turquía tratando de hacer sus méritos y firmando un acuerdo bastante poco honroso, podríamos decir, para la Unión Europea, que es utilizar a Turquía como freno o tapón, y con la promesa del día de mañana volver a retomar una negociación para ingresar a una Unión Europea que no le perdona algunos abusos y algunas características muy propias de este Estado turco, que por otra parte sigue sin reconocer las atrocidades del genocidio armenio como tal, y negándose a los reclamos del pueblo armenio de que se produzca ese reconocimiento. Es decir,
la lección que se me ocurre, que a lo mejor podemos obtener de esto, es tratar de redimensionar un poco las formas en las que la política internacional resuelve esos conflictos y sobre todo no dejar pasar estas cuestiones que la historia deja pendientes, sobre todo para que los errores no vuelvan a cometerse y las lecciones se saquen a nivel general y a nivel global, porque 100 años después la historia por ahí pareciera repetirse. En años del Tratado de Sèvres mucho habría para reflexionar y analizar, sobre todo considerando la situación actual de la República de Armenia y de la República de Artsaj. El Tratado de Sèvres tiene y tuvo efectos vinculantes para Turquía y para Armenia. El Tratado de Sèvres y el arbitraje que deriva del Tratado de Sèvres constituyen, a mi juicio, un título jurídico hábil y prueba evidente del derecho del pueblo armenio a recuperar el ejercicio de soberanía sobre sus territorios ancestrales. El Tratado de Sèvres, en relación a Armenia y a Turquía, contiene una cláusula que la podemos definir desde el punto de vista del derecho como una cláusula compromisoria arbitral, por el cual Turquía y Armenia le confían a un árbitro internacional, en este caso el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Wilson, delimitar las fronteras, delimitar los territorios a ser devueltos por Turquía a Armenia, delimitar la zona adyacente a la frontera que quede trazada de forma que quede desmilitarizada. Y ese arbitraje se llevó a cabo y fue concertado de acuerdo a las normas vigentes del derecho internacional de la época, y es un arbitraje del punto de vista jurídico válido, y conceptualmente deberíamos independizarlo del Tratado de Sèvres. Deriva del Tratado de Sèvres, pero ese arbitraje que se llevó a cabo, en virtud de lo dispuesto del Tratado de Sèvres, las partes se obligaron a aceptar el laudo arbitral. Turquía renunció expresamente a reclamar derechos sobre los territorios que le fueran asignados a Armenia. Las partes establecieron quién iba a ser el árbitro, y de acuerdo a las normas del derecho internacional del momento y de acuerdo a lo pactado en el tratado, el arbitraje se llevó a cabo, el presidente Wilson emitió su laudo. Ese laudo no fue objeto de impugnaciones ni de nulidades jurídicas y por tanto en sí mismo, independiente del tratado, independiente de las vicisitudes políticas posteriores al tratado, independiente del resto de las partes que participaron en el tratado, el arbitraje es título jurídico que hoy el pueblo armenio puede reclamar para exigir la devolución de los territorios que están siendo ilegítimamente ocupados por Turquía. Y están siendo ilegítimamente ocupados porque se está incumpliendo el fallo de un árbitro internacional por el cual se exige la devolución de esos territorios a la República de Armenia. Pero el incumplimiento del laudo arbitral tiene otro aspecto relacionado específicamente con el genocidio armenio. Desde el momento que se está incumpliendo, a nuestro juicio, el genocidio armenio se continúa perpetrando en la modalidad de genocidio cultural. ¿Qué ocurre? Nosotros hemos definido el genocidio cultural como el someter a una o más personas de un grupo con identidad propia a condiciones de existencia que le impidan el género de vida de ese grupo con la intención de destruirlo. Genocidio cultural lo entendemos como el común denominador de todos los genocidios. El exterminio físico, el exterminio biológico va siempre acompañado de un genocidio cultural. Y el pueblo armenio fue víctima de un genocidio cultural. Lo que ocurrió fue que este genocidio cultural quedó invisibilizado por las matanzas, quedó invisibilizado por el exterminio. Y hay actos ilícitos, como el genocidio, que son de ejecución instantánea, cuando tienen la modalidad de exterminio físico o de exterminio biológico, pero hay otras modalidades que son actos ilícitos de ejecución permanente. Y si son actos ilícitos de ejecución permanente, continúan en el tiempo, generando las condiciones genocidas. Se continúa perpetrando el genocidio.
El laudo del presidente Wilson ponía fin al genocidio porque implicaba recuperar para el pueblo armenio aquellos elementos de identidad cultural que le daban cohesión como pueblo. Porque lo esencial del genocidio cultural, para comprenderlo, es que se puede eliminar un pueblo sin exterminarlo físicamente. Basta eliminar los elementos materiales e inmateriales que le dan cohesión. Basta con eliminar aquellos elementos de interacción del individuo con el medio que le dan sentido de pertenencia a esa nación, a ese pueblo. Y vaya si el territorio es un elemento esencial de identidad de un pueblo, y al pueblo armenio se le quitó, y por el laudo arbitral se le devolvía. Y el incumplimiento del laudo arbitral lo que está generando es que el genocidio se siga perpetrando en el tiempo. Por lo tanto, a 100 años del Tratado de Sèvres, vaya si es importante y si tiene vigencia reclamarlo, el cumplimiento del tratado y el cumplimiento del arbitraje derivado del tratado para poner fin al genocidio armenio. Porque uno se pregunta, cuando aplica la matriz conceptual del genocidio cultural, ¿cuándo termina el genocidio? ¿Terminó con las matanzas o todavía está vigente porque sigue privando al pueblo armenio de sus elementos de identidad cultural? Y hoy por hoy, en la especial coyuntura que se vive en la región, también es importante ver el Tratado de Sèvres en relación con la República de Artsakh. El territorio que hoy ocupa la República de Artsakh, en la época que se celebró el Tratado de Sèvres, no formaba parte de Azerbaiyán. Y esto es muy importante tenerlo presente, lo avala la propia Sociedad de Naciones cuando rechaza el ingreso de Azerbaiyán. Nunca fue legitimada la agresión armada de Azerbaiyán en esa época contra el territorio de Nagorno-Karabaj, ni la apropiación. ¿Por qué es relevante en relación con el Tratado de Sèvres? Porque el Tratado de Sèvres confirma que no formaba parte de Azerbaiyán, desde el momento que señala que la línea fronteriza entre Armenia y Azerbaiyán será determinada por acuerdo directo entre las partes y lo considera zona en conflicto o territorio en disputa, de la misma forma que así lo consideraba la Sociedad de Naciones. Esto es relevante porque Azerbaiyán, cuando se independiza de la Unión Soviética, hace referencia a su integridad territorial vinculada a la República de Azerbaiyán entre el año 1917 y 1920, y el territorio de Nagorno-Karabaj no formaba parte de la República de Azerbaiyán. Pero en relación a las cláusulas específicas del Tratado de Sèvres, en lo vinculado a la República de Artsakh, territorio de Nagorno-Karabaj, se establece que las partes celebrarán por acuerdo directo su trazado de fronteras, tanto en relación con Azerbaiyán como con Georgia. Pues bien, si no existía esa determinación de fronteras al momento que se emitiera el laudo arbitral, el Tratado de Sèvres señala que el trazado de fronteras lo harán las potencias aliadas principales, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón. Ocurre que en la época que se dicta el laudo arbitral, en noviembre de 1920, específicamente el 22 de noviembre de 1920 se emite el laudo y el 7 de diciembre de 1920 se comunica a las partes. Una semana después que se emitió el laudo y una semana antes que se comunicara a las partes, el gobierno de Azerbaiyán declara abolida la frontera entre Armenia y Azerbaiyán y expresamente reconoce que el territorio de Nagorno-Karabaj, de Najicheván y de Zangezur forman parte de la República de Armenia. Jamás se puede legitimar que un nuevo trazado de fronteras por la agresión armada beneficie a Azerbaiyán cuando el propio trazado de Sèvres habla de un acuerdo directo entre las partes, cuando en el mismo momento en que se está emitiendo el laudo arbitral se está reconociendo que el territorio de Nagorno-Karabaj forma parte de la República de Armenia. A 100 años del Tratado de Sèvres, creo que todos los países latinoamericanos, como en aquel momento lo hizo Uruguay en la década del 70, debemos reclamar a la comunidad internacional y a los organismos internacionales el estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes del Tratado de Sèvres y del arbitraje del presidente Wilson para de esa forma poder poner fin al genocidio armenio en su modalidad de genocidio cultural y que el pueblo armenio pueda recuperar su identidad cultural en su relación con el territorio.
pero al mismo tiempo reconocer a la República de Artsaj como un Estado soberano e independiente, porque reúne todos los requisitos que el derecho internacional exige para ser considerado tal. Fundamentalmente, o futuro geopolítico do Oriente Médio foi estabelecido no Acordo Sykes-Picot entre Reino Unido e França em maio de 1916, no meio da Primeira Guerra Mundial. Este acordo definiu quais seriam as esferas de influência nessa região de cada uma das grandes potências, ou seja, uma partilha da derrota do Império Otomano. Quanto ao Cáucaso, o Tratado de Sèvres foi atropelado pela realidade das armas, com a invasão do Cáucaso tanto pela Turquia quanto da União Soviética, levando ao Tratado de Kars, que pôs fim à guerra entre a Turquia e a Armênia, e colocando este último, juntamente com a Geórgia e o Azerbaijão, sob o controle dos soviéticos. Com isto, o Cáucaso ficou sedimentado como uma região de disputa histórica entre turcos e russos. Primeira Guerra, os Estados Unidos não voltaram totalmente ao seu isolacionismo, uma vez que participaram ativamente de ajudas econômicas para países europeus e o Japão nas décadas de 20 e 30. Contudo, evitaram se envolver em questões que implicassem disputas territoriais e guerras, fazendo com que um dos princípios básicos defendidos pelo presidente Woodrow Wilson, considerado o pai da Liga das Nações, não fosse defendido, ou seja, o princípio de autodeterminação dos povos. Por isso, vários movimentos por soberania foram suprimidos, como justamente dos armênios e curdos que constavam no Tratado de Sèvres. A União Soviética teve seus primeiros anos muito conturbados, uma vez que vivenciou uma guerra civil, com um embate entre o Exército Vermelho, defendendo o novo regime, e o Exército Branco, financiado em grande parte por europeus e americanos, e que tentava a derrubada dos sovietes. Por isso, o Tratado de Lausanne retirou o controle turco de áreas ricas de petróleo e foi visto isso como muito favorável a Moscou, uma vez que evitaria que a nova Turquia pudesse se restabelecer como uma força militar novamente, de uma forma muito rápida, e pudesse contestar o controle soviético recém-implementado no Cáucaso. Os tratados internacionais sempre tiveram suas criações e implementações ligadas diretamente aos interesses das grandes potências. Por isto, muitos são abandonados, como o Tratado de Sèvres, já que as potências ocidentais não tinham interesse direto no Cáucaso, muito menos em se envolver numa nova guerra, depois do massacre e do desastre que foi a Grande Guerra. Por isto, hoje em dia, alguns tratados estão sendo também abandonados e os seus princípios violados, uma vez que os Estados Unidos, o maior patrocinador dos princípios ocidentais, que forma a base da ordem internacional desde a Liga das Nações e depois com a ONU, passam a viver uma nova fase isolacionista e por isso mesmo há uma grande instabilidade no mundo hoje.